Buenas noches tengan todos ustedes, mi nombre es Rosa Ibarra Galloso, soy estudiante de la Facultad de Derecho en la Escuela Nacional Autónoma de México. En este día quiero compartirles con ustedes uno de los temas que me llamó mucho la atención y es por eso que decidí hacer de ello esta pequeña exposición. Es sobre escuela francesa o bipartita. México fue un profundo admirador de la escuela francesa, del cual se elabora el Código Napoleón. Dicho esto, hay algunas de las bases de nuestro Código Civil actual que muestran que fue tomado precisamente de esta escuela, ya que la jurisprudencia, bueno, se basa en ello. Precisamente la escuela bipartita se le conoce así por dividir los supuestos de hecho o hechos jurídicos en dos categorías, la del hecho y la del acto jurídico, es decir, cualquier acontecimiento que produzca consecuencias de derecho independientemente que en ellos medie o no la voluntad, es decir, hechos jurídicos en el sentido estricto y actos jurídicos, de los cuales podemos entender de la siguiente manera que el hecho jurídico es un acontecimiento humano o de la naturaleza ejecutándose en la intención de generar consecuencias del derecho. Es decir, mientras que el hecho jurídico es aquel que solamente se va a hacer la actuación, pero no va a tener ninguna consecuencia jurídica. Mientras tanto, el acto jurídico es una manifestación externa de voluntad para crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones, cuya manifestación se hace con la intención de generar consecuencias jurídicas. Un ejemplo muy dado y muy común son los contratos y el testamento. En ellos podemos encontrar que los contratos es el ejemplo más dado, ¿verdad? Puede ser el contrato de arrendamiento. ¿Cuál es el acto jurídico? Aquel que me va a generar obligaciones, pero también me va a generar derechos. En el contrato de arrendamiento yo puedo llegar a un local para pedir el contrato de arrendamiento para poner un negocio, ¿verdad? ¿Cuál va a ser ese acto jurídico que me va a dar obligaciones y derechos? La obligación, ¿cuál es? Que yo voy a pagar una renta, de lo cual va a significar ese contrato. Y la obligación o el derecho que me va a adjudicar va a ser que yo voy a poder disponer de ese local para poder cualquier negocio que yo quisiera tener. Y el testamento, pues de la misma manera, genera obligaciones y genera también derechos. La diferencia entre uno y otro, entre el acto jurídico y el hecho jurídico de la escuela bipartita, es la intención. Con esta intención, como ya lo hemos mencionado, es la intención de generar obligaciones, pero también derechos. En el acto jurídico existe la clasificación. ¿En qué se clasifica? La primera clasificación es el hecho, donde no interviene la voluntad humana. Después genera el acto jurídico. Hay una voluntad, pero no determina las consecuencias de derecho. El ejemplo, el matrimonio, el reconocimiento de una hija, es el derecho o determina los efectos jurídicos, ¿verdad? En el negocio jurídico, la manifestación de voluntad que determina las consecuencias de derecho. Ejemplo, los contratos y el testamento, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Es un ejemplo, yo determino de manera y consecuencias de cómo voy a cumplir mis obligaciones. Es donde se estipula en el contrato, ¿verdad? De qué manera, si por mes, contrato de arrendamiento, en el mismo ejemplo que ya les puse anteriormente, si yo voy a dar por mes, por 2 meses, de acuerdo a lo que yo estipule en dicho contrato. En el acto jurídico existen varios actos, diferentes tipos de acto jurídico. El acto jurídico voluntario. Hay voluntad, pero se destaca en efectos materiales como construir una casa. En el acto jurídico de voluntad toma en cuenta la voluntad y los efectos materiales. Un ejemplo son los delitos internacionales. Los efectos no dependen de la voluntad. Esta es libre y consiste y depende del derecho. En el negocio jurídico, en ellos la voluntad se encamina a la producción de efectos jurídicos porque son aquellos y deseados, elementos de existencia y los requisitos de validez. ¿Qué significa esto? Los elementos de existencia tienen que cumplir con ciertos elementos para que se pueda decir que es un acto jurídico de existencia, y son la voluntad, el objeto, el directo, el indirecto y la solemnidad. El objeto es objeto directo y objeto indirecto, y la solemnidad. Dicho esto, espero que en esta pequeña exposición, ¿verdad?,
pues haya quedado un poquito claro de lo que es el acto jurídico y lo que considera la escuela bipartita. Por mi parte sería todo, que pasen una excelente noche, gracias por su atención.